Buenas, pues estamos aquí en otro stream técnico de los que os gustan, que sé que os gustan mucho los streams técnicos. Hemos hecho dos ya con un nuevo colaborador que es Hero y Team, lo podéis buscar en redes, ¿vale? Hemos hablado sobre aerodinámica, sobre las motos de MotoGP y tal, y a mí me interesaba muchísimo, os lo digo, eh, analizar un poco o ver un poco qué pasa con la Superbike, ¿no? Porque ese debate eterno de la Superbike, qué es una Superbike, qué no es una Superbike, si vale la pena una MotoGP o tal, las alas, ¿no? La gente estará con las alas, ¿no? En MotoGP, que las alas son los culpables de todo, y en Superbikes llevan alas, llevan menos, son más eficaces, menos, todo esto lo quería analizar con Hero, entonces yo creo que él ha estado, pues, viendo también un poco la Superbike, y yo creo que tiene un poco ya de idea de dónde van los tiros, ¿vale? Así que vamos a dar la entrada a Jero. ¿Qué tal, Jero? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, encantado de tenerte en el canal, tío, porque es, bueno, es un valor, tío, o sea, bueno, un valor que nos das muy bueno. A la gente le encanta cómo explicas las cosas técnicas y a mí me resulta muy cómodo hablar contigo, te lo digo la verdad, me entiendo muy bien. A veces, pues bueno, un ingeniero como tú, con tantos tecnicismos y tal, pues bueno, a veces los que estamos al otro lado, pues también la comunicación está, entender las cosas, pues bueno, pero en cambio contigo me resulta todo muy fluido, muy fácil, o sea que me encuentro súper cómodo y nada, y nada. Y de entrada te pregunto, ¿cómo está tu sensación con el motociclismo? Porque yo estoy haciendo un poco una jugarreta contigo, te estoy llevando a mi terreno, ¿de acuerdo? Te estoy llevando al terreno de las motos. Tú eres de la Fórmula Uno y tú eres un gran analítico de Fórmula Uno, del todo el tema técnico, pero también te gustan las motos y yo estoy intentando, bueno, pues envenenarte de motociclismo, ¿vale? ¿Cómo lo llamamos? ¿Te van atrayendo las motos? ¿Vas fijándote en cosillas o no? Ahora de última, ahora desde que te conozco, desde, desde que eso sí me estoy fijando un poco más. Es verdad que para mí era, digamos, como un sucedáneo, ¿no? Lo digo así, que no se me, a ver, que no se me malinterprete, ¿no? Y no quiero ofender a nadie, pero cuando no había carreras de Fórmula 1 y había a lo mejor alguna de moto o lo que sea, bueno, pues como entretenimiento pues estaba bien y eso. Y sobre todo, bueno, porque había pilotos españoles, había más pilotos españoles en las Ya. motos que en la Fórmula 1. Entonces, bueno, la seguía un poquito, pero tampoco era nada especial. Pero ahora, desde que he descubierto este canal y demás, sí es verdad que estoy interesándome un poquito más ahora ya por el tema. O sea que si te echan a faltar en Fórmula Uno nos pueden decir que somos un poco culpables, ¿no? Básicamente. Bueno, veremos a verlo. De momento no me han dado ningún toque. Ya lo veremos. Muy bien, Jero. Pues nada, ahora llegan fiestas, es una época un poco fría, la gente, las visitas, hay menos visitas, la gente está por otras cosas, más Es estos normal. días. Pero bueno, estos vídeos molan porque son vídeos, bueno, que son para siempre, para verlos siempre, ¿no? A veces hacemos vídeos, ¿no? De una carrera, comentamos algo, la actualidad, y yo qué sé, la lesión de Márquez ya se ha hablado, por ejemplo, yo que sé, un resultado, Peco campeón, vale, ya está. Eso no lo vas a ver otra vez, ¿no? Porque a estos vídeos se quedan ahí y siempre te pueden saltar, ¿no? Mira, aerodinámica MotoGP, ostras, pues siempre es un buen momento para ver una. Entonces este vídeo, pues bueno, será un poco también para eso, ¿no? Para que quede ahí en la biblioteca, ¿no? Del canal como un producto más para ver siempre que te apetezca, pues saber algo de técnica, ¿de acuerdo? Eh, Jero, Superbikes y MotoGP. No sé, yo no sé si en Fórmula Uno, bueno, creo que no, bueno, lo digo así porque creo que no, es no, básicamente tenéis este problema, ¿no? Dos cosas parecidas, ¿no? Porque siempre lo hemos dicho, la Fórmula Uno es una cosa que no hay nada que se parezca, bueno, F2 y F3 supongo, ¿no? Pero bueno, la escaleta, No, no, no. pero no Para hay nada nada. que le compita con eso, es imposible, ¿no? Algo que se parezca a eso en tiempos y en rendimiento y todo, Nada. Absolutamente nada. No nada, ¿eh? hay absolutamente nada que se le acerque. Nada. En circuitos, lo que es circuitos, un Fórmula 1 es algo que está en otra dimensión con Otra respecto al resto dimensión. de categorías. Claro, lo más cercano a un coche de cuatro ruedas, bueno, un vehículo de cuatro ruedas, ¿no? En un circuito más cercano a Fórmula Uno que está 20 segundos por vuelta, 30, no sé, pregunto, ¿eh? Eh, no sé si será el F2 o el IndyCar. Yo creo que es el F2. Bueno, No, el no, IndyCar es pero que, no claro, es una Fórmula, ¿eh? competición. Bueno, ¿Eh? sí, perdón, el IndyCar es una especie de Fórmula Sí, es Uno un.
¿vale? Sí, es un fórmula a fin de cuentas, lo que pasa que, bueno, es un poco especialito y además tiene otras normas, está fuera de lo que es el mundo FIA, ¿no? Su reglamento es totalmente diferente. Ya, Y sí, en algún tipo de circuito muy concreto, el IndyCar puede acercarse incluso adelantar al Fórmula 1. Por ejemplo, en un óvalo, el IndyCar machaca al F1, pero tiene que ser eso, un óvalo, no, no. un super speedway, ¿no? Si es un circuito ya tradicional o el Fórmula 1 está en otra onda, totalmente. Ya, ya. Bueno, yo en este caso sí que parece que hay algo parecido a Fórmula 1, que es la Indy, pero la Indy es una especie de Fórmula 1, ¿vale? No es una, o sea, Mm, Superbikes no es un MotoGP, ¿de acuerdo? No es una cosa... sería una Superbike, sería, pues, yo qué sé, un Gran Turismo, me invento, un coche de producción, ¿no? sí, Preparado para podría, a lo mejor circuito. podría compararse a una competición tipo GT3, por ejemplo, Va, en ahí va. automovilismo. Ujú. Pero una GT3 respecto a Fórmula 1, que sería el equivalente a Superbikes y MotoGP, ¿qué diferencia tiene? Están años luz, ¿no? Entiendo. Mucho, muchísimo. Porque además en potencia, sin ir más lejos, estamos hablando de que un GT3 no llega a desarrollar ni la mitad de potencia que desarrolla en Fórmula 1. Y Vale. luego otras consideraciones, ¿no? Aerodinámica, todo, todo. Son coches turismo a fin de cuentas, potenciados, modificados, motores que no son de serie, etcétera, etcétera, pero a fin de cuentas no, ni por asomo, vamos. Claro, pues Superbikes se acerca mucho a MotoGP en tiempo por vuelta. Que aquí hay una trampa, porque la gente, decimos muchas veces todos, no, está a 2 segundos, me lo invento, ¿no? 2 segundos. Pero claro, Eh, yo creo que el problema principal que tenemos en MotoGP y Superbikes es el tipo de circuito que tenemos, ¿no? Tú has hecho la comparación muy bien de IndyCar ¿no? Del óvalo, ¿no? Yo creo que los circuitos actuales, si tú hicieses una cálculo, ¿no? La moto perfecta, peso, tamaño, potencia, todo, ¿no? La MotoGP está como un poco fuera ya de estos circuitos y yo creo que si tú vas agrandando circuitos, la diferencia de MotoGP con Superbike obviamente se iría agrandando. Esta es mi reflexión, ¿vale? O sea que es un poco trampa decir que la Superbike está a la altura de MotoGP. ¿Por qué? Porque se corren circuitos que yo creo que la MotoGP pues va más capada, ¿no? Porque no puede exprimirse tanto en todos los aspectos, ¿vale? Esta es mi reflexión, no sé si es un poco acertado, ¿cómo la ves tú, Jero? sí, podría ser. No, en Fórmula 1 no ocurre, ya digo, porque la diferencia es bestial, pero sí hay veces que hay circuitos que digamos que se quedan pequeños, ¿no? Sí. Para lo que es un Fórmula 1, incluso para un Fórmula 2 ya y Fórmula 3. Y ahí es donde las diferencias pues se estrechan bastante. Ahora, es lo que tú dices, si es un circuito con un ancho de pista suficiente, con rectas donde puedan exprimir esa potencia, etcétera, pues ahí es donde las diferencias las marca ya el prototipo, ¿no? Frente Ujú, al vehículo, entre comillas, de stock. Que ujú. ya sabemos Ya, que lo de serie es un poco por ya, ya, vender, ¿no? Por la venta. Pero ya. Sí, sí, sí. A ver, antes de empezar a hablar de Superbike o MotoGP, de ver fotos, me has pasado 2 fotos por uh-huh. privado, ¿vale? Que quiero que me las expliques aquí delante de todos. Yo te las voy a pasar, bueno, las dos que tú me has pasado, que es aquella gráfica y aquel... Para que si tú quieres hacer una explicación sobre esto, para antes de empezar a hablar del tema, por si alguien no ha visto Sí. los otros vídeos, para que Uh-huh. luego todo lo que hablemos, yo creo que se entenderá mejor si tú haces este pequeño análisis sobre, mira, veamos la primera. Esta es una foto que me ha pasado Jero y me ha dicho que quería explicar después en el canal algo sobre esto, ¿vale? Y esta es la primera, ¿de acuerdo? Sí, que básicamente lo que quería era hablar de resistencia aerodinámica. Y creo que esta imagen se ve muy bien realmente lo que ocurre cuando un vehículo atraviesa el aire. Porque aquí, claro, aquí hay un problema general de base y es que a la gente es muy difícil explicarle qué es lo que ocurre cuando tú estás atravesando un fluido como el aire porque no se ve. O sea, no somos capaces de ver ese aire salvo en circunstancias muy concretas o simulaciones, ¿no? Entonces, en este caso, esta imagen siempre la enseño a todo el que me pregunta porque se ve perfectamente, es como cuando tú te sumerges en una piscina, ¿no? Lo que pasa que en este caso es aire, no es agua. Y se ve como el vehículo tiene que atravesar toda esa masa de aire y claro, ¿qué ocurre? Que la lógica, y además en este caso es correcta, te indica a pensar que esa masa de aire se va a oponer al movimiento del vehículo. Entonces, por eso esta imagen siempre me gusta mucho enseñarla porque realmente esto ocurre con todos los vehículos, vamos, con motos, con coches, con aviones, con todo lo que se te ocurra.
que pueda atravesar el aire. Y realmente el aire lo que ejerce es una fuerza en sentido contrario a la dirección al sentido de la marcha, ¿no? En este caso. Y bueno, es muy ilustrativa, creo, Sí. y se puede observar bien, pues eso, qué es lo que está pasando realmente, cómo el aire va atravesando el vehículo y ese aire se opone a ese movimiento y por lo tanto el vehículo tiene que ser capaz de superar esa fuerza que ejerce el aire. Vale, aquí se ve, bueno, Perdón. el capó, el coche, ¿no? Es un coche Ujú. comercial, ¿no? Entiendo. Sí, No sé qué coche es, pero... Ah, sí, es un... No sé qué coche es, bueno. Luego se ve como al lateral, como el aire, pues, se expande para el lado, que es ahí ya estoy viendo yo unos... ¿cómo se llama? Lo de el tentado. Los vortex, ¿no? Que aquí no hay vortex, ¿no? los Aquí... vórtices, sí, Los sí. vórtices, ¿no? Los vórtices, ¿vale? Aquí no, luego hablaremos de eso, ¿vale? Vale, esta es la primera foto que se ve realmente, pues bueno, pues esto es un poco también lo que hacen aquello de la... Es que estoy espeso con la pintura, lo de la pintura, ¿no? Que se ve el Sí, aire, el fluido viscoso, sí, el flow vis, que se llama, la parafina, la parafina. que es la que, con lo que se Vale, pintan las superficies que quieres estudiar luego el flujo. Luego vale, vale. la parafina deja pintadas unos trazos y esos trazos son los que te indican por dónde ha pasado el aire. El aire, de acuerdo. Vale, esta es la primera. La segunda que me has pasado, Jero, es esta, ¿de acuerdo? Es un Eh, gráfico, ¿de acuerdo? sí, esto no corresponde a ninguna moto, ni ningún, en principio, ni... Esto es un modelo genérico, ¿no? Que podríamos tomar. Cuando un vehículo tiene que rodar, me da igual el tipo de vehículo, de nuevo, me da igual el que sea, tiene que superar una serie de resistencias. Una de ellas es la resistencia mecánica, como estáis viendo ahí, que es la resistencia que ofrecen todas sus, digamos que es la suma de todas las resistencias que ofrece todas las partes móviles del vehículo. Es decir, el motor tiene un cigüeñal que está girando, los pistones se están moviendo, la transmisión, etcétera, más también la resistencia que ofrece la rueda a su avance, ¿no? Esa resistencia a la rodadura. Todo eso se suma y son resistencias mecánicas. Incluso la resistencia pendiente. En vez de estar en un llano, estamos subiendo una cuesta, esa resistencia se sumaría también. A la mecánica. Esas resistencias no son nada, cuando se llega a cierta velocidad, no son nada comparado con la resistencia aerodinámica. Y como veis en el gráfico, la resistencia aerodinámica sube exponencialmente, vamos, es impresionante, sobre todo a partir de 80 km por hora, que suele ser una velocidad a tener en cuenta a partir de los 80, 85, en adelante, la resistencia aerodinámica aumenta una barbaridad, una auténtica barbaridad. Y eso es por lo que estáis viendo abajo, por la ecuación. Las letras que hay abajo de potencia, esos diferenciales, ¿no? De trabajo, partido por el diferencial de tiempo, etcétera, es lo que tenéis arriba. Vamos, quiero decir, es abajo es la ecuación matemática, arriba es la explicación, no realmente para que podáis entenderlo. Potencia igual a trabajo partido por tiempo. El trabajo es la fuerza por el espacio, partido por el tiempo. Entonces, al final tendríamos que la potencia es igual a la fuerza por la velocidad. Entonces, para yo poder superar la resistencia aerodinámica, esa fuerza por velocidad, tengo que superar todo lo que hay en la ecuación de la derecha. Y la ecuación de la derecha, aunque parezca así un poco complicado, ahora lo explico, que es fácil. Un medio de ρ es una letra griega para designar a la densidad del fluido que estoy atravesando. En este caso es aire, y habitualmente se toma como 1,2. Depende, hay aire más fino y aire más grueso. Depende de si estás a una altura superior o estás a nivel del mar. O hay humedad o no hay humedad. Eso también puede hacer variar la densidad del aire. Luego tenemos el SCX, que el CX seguramente lo conocéis mucho, lo habréis escuchado hablar, que es el coeficiente de penetración aerodinámica o el coeficiente de resistencia aerodinámica, que es el que nos indica cuán buena es una forma determinada geométrica para penetrar en el aire. Cuanto más bajo sea ese CX, nos indica que esa forma es más aerodinámica, es capaz de penetrar el aire con menor fricción. Y ese es el área frontal que se enfrenta a ese aire. En el caso de los coches, pues el área frontal es mucho más grande que la de las motos. Eso, hombre, además es de simple lógica pensarlo, ¿no? El coche es mucho más voluminoso. Y luego tenemos la velocidad elevada al cubo. Ojo con esto, porque este es realmente el detalle que marca la diferencia de la resistencia aerodinámica con el resto de resistencias. Porque la resistencia aerodinámica depende muy, mucho de la velocidad a la que se desplace o ese aire que está atravesando el vehículo.
y la velocidad está elevada al cubo. Luego, por lo tanto, cuando yo, por poner un ejemplo que entienda la gente, cuando yo voy en una autovía a 100 kilómetros por hora y quiero ir a aumentar mi velocidad a 120, tengo que, ese diferencial de velocidad, tengo que elevarlo al cubo. Y ahora ese es el problema, que un pequeño aumento de la velocidad supone un aumento significativo de esa resistencia aerodinámica. Y a mi motor le estoy demandando mucha más potencia para cambiar de 100 a 120 que para cambiar la velocidad de 40 a 60, por ejemplo. Porque esa resistencia aerodinámica es mucho mayor que cuando yo he cambiado de 40 a 60. Ya digo, por esa velocidad que está elevada al cubo. Entonces, claro, cuando tú quieres que, vamos a hablar ya de las motos, cuando tú quieres que tu moto lleve alas, está muy bien tener alas, pero hay que tener en cuenta que la resistencia aerodinámica va a aumentar, porque ese SCX aumenta. Luego, por lo tanto, un aumento de la velocidad me va a suponer una demanda mayor de potencia. Y por lo tanto, si yo quiero volver a alcanzar o a superar los 300 km por hora, 340, 350 máximos que llegan a alcanzar algunas veces las motos GP, necesitaré muchos más caballos de los que necesitaba antes de ponerle yo alas a mi moto, simple y llanamente. Por eso es tan importante tener un motor potente en la actualidad en una categoría como MotoGP. Yo viendo esta gráfica, lo primero que veo es que hay muchos circuitos, que hay muchas curvas entre 40, 60 y 80 por hora, ¿vale? Entonces, claro, ahí se pueden entender muchas cosas, yo creo, ¿no? La dinámica, por ejemplo, Honda este año ha tenido muchos problemas en curvas de este tipo, ¿no? Porque Márquez era un Curva artista. lenta, entiendo, ¿no? Sí, en angular esta moto, ¿vale? Honda Márquez era un piloto, es un piloto que tiene un gran potencial en ese tipo de curvas, ¿de acuerdo? Entonces, en Austin, me acuerdo este año que le costaba más de la cuenta, a izquierdas, en ángulos. En Austin, bueno, la conoces, ¿no? Recta, sí. Esos ángulos que hay, final de recta y luego la recta de atrás también, creo que hay otro. Sí, básicamente la única parte del circuito que es de velocidad media rápida es la primera, el primer sector de curva. El resto ya es, como tú dices, ángulo, ángulo, frenada, ángulo. Vale, pues ahí vimos a un Marc de arrasar en este circuito siempre. El año pasado, pues, bueno, tener problemas con esa moto, ¿vale? Para superar esas dos curvas. Problemas tampoco, pero no tenía ese potencial que tenía el año anterior con la moto pequeña. Con la moto pequeña sí que lo tenía eso. Entonces, con José Contesouro, que es, bueno, no sé si lo has visto en el canal, es un analista que tenemos en el canal y hablamos mucho, siempre llegamos a la misma conclusión de que Honda había hecho una moto muy radical, que a altas velocidades quizá podía funcionar con esa carga, pero que en curvas lentas y circuitos en Portimao, que era un circuito lento, Márquez se atrancó allí, pero era una locura. O sea, era ver a Márquez en ese circuito y es que no giraba, estaba para girar, era una locura. Y su hermano, gente que era un poco más alta, que le costaba menos mover la moto, pues se lo hizo pasar mal, concretamente su hermano. Entonces, claro, viendo esto, pues claro, queda reflejado un poco ese problema que tienen las motos, ¿no? De buscar carga en unos puntos y en los puntos más lentos, pues no tener esa carga y tener que diseñar una moto para que trabaje con carga, y en curvas lentas no tienes esa carga y tienes una moto pues que no gira. No sé si esta es una pequeña reflexión que es válida para explicar el problema de algunas MotoGP o una moto, ¿quiero? Sí, bueno, como ves en la gráfica, efectivamente la resistencia aerodinámica a velocidades bajas es comparable a la resistencia mecánica, ¿no? Entonces ese es el detalle. Eso es un detalle muy importante. Y realmente con la carga aerodinámica pasa exactamente igual. Es decir, a esa poca velocidad la moto prácticamente no está generando carga. Entonces estás teniendo cierta resistencia parásita, la cual no te está dejando generar carga. Entonces es un problema, claro que es un problema. Y si te falta agilidad en la moto, si tienes, como hemos hablado en anteriores vídeos, una batalla más larga y tienes una serie de cosas que hacen a la moto menos ágil, y luego como siempre volvemos al tema, ¿no? De las cubiertas, ¿no? Nuevas y tal, pues claro, todo eso va influyendo y al final pues tienes ese problema. En realidad no es que sea un problema aerodinámico, es un problema en este caso dinámico, pero sí, esa necesidad de aerodinámica te está haciendo perder puntos en otras partes del circuito. El otro día leí en una revista, no sé cuál era, porque cada uno estas cosas las llama como quiere, a la de MotoGP, que los apéndices de Ducati, los apéndices de abajo, los
difusores, dile, yo no sé cómo llamarlo oficialmente a eso. No sé si es una Yo, especie de difusor, no sabemos el nombre, no sé si tú te atreves a bautizarlo, pero hablaban en esa revista de efecto suelo, ¿de acuerdo? Efecto ujú, suelo. Bueno, claro, yo viendo esa gráfica pienso, claro, Lorenzo fue el primero que levantó el grito, ¿no? Diciendo, que la moto no me gira, ¿no? Y fueron trabajando con Gigi con eso, con ese aspecto. Y de ahí, a partir de que han hecho estas cosas abajo, las carenados abajo, este es el último ujú, de Aprilia, de Ducati, que es copiado de Aprilia, dijéramos, es ujú. cuando deducimos que las motos empiezan a girar más. No sé si este apéndice inferior sería la solución para ese gráfico que hemos visto arriba. No sé, Jero, ¿eh? Porque es un apéndice para aire, para ir a menos velocidad, o no sé si sería la solución para mejorar el giro, porque estos apéndices lo que hacen es mejorar el giro. No es oficial, pero es lo que se está diciendo, ¿vale? Entiendo que es eso lo que tú dices. Buscan, digamos que buscan que el viento, cuando, supongo, sobre todo que cuando la moto esté tumbada, el viento sea el que se encargue de ejercer esa baja presión, una modo de efecto suelo. En realidad, repito, no puede haber efecto suelo desde el momento en que estamos hablando de un desplazamiento lateral, no en recta, y sobre todo que disponemos de tan poca superficie que realmente es muy difícil llegar a hacer ese efecto suelo, pero sí, entiendo que quieren generar una zona de baja presión para que el aire que va en el lado contrario al giro, sería en este caso viendo la foto, el lado izquierdo de la foto, Sí. ese aire empuje la moto y la haga tumbar más. Digamos que apriete la moto hacia el lado que está tumbando el piloto, para que el piloto tenga un poquito más fácil ese giro. Entiendo que la aerodinámica tiene que estar haciendo las motos realmente pesadas. Cuando Sí, digo pesadas no me refiero al peso, sino a que sí, el sí. piloto le tiene que costar más ese giro que antes a lo mejor lo hacía de manera más natural y que ahora, por culpa de la aerodinámica, pues le cueste un poquito más hacer ese cambio, ¿no? de inclinación de la moto. Tienen que cargar con toda esa carga, ¿no? Básicamente que Claro. está generando. Pues mira, hace tiempo, cuando llegaron los apéndices aerodinámicos, Pedrosa los tuvo que quitar una vez porque es que no podía Pedrosa. Bueno, los pilotos han sufrido, ¿eh? Han sufrido los antebrazos, han operado los antebrazos. Márquez, yo lo vi, estos circuitos iba atrancado con la moto y las motos se han hecho más difíciles. Y Yamaha, incluso Yamaha, yo siempre lo he explicado esto, Yamaha, la gente dice, no, es que Yamaha ahora es muy radical, la moto es casi la misma, esa moto es casi la misma, lo que pasa es que, claro, esa moto ya era de tirarse en curva con tanta carga que tú lo estás generando, claro, todas se están haciendo muy radical en este aspecto y la carga de Yamaha solo es carga bruta, no es como Ducati que tienes esto abajo que te ayuda a girar, ¿no? Y por eso te preguntaba por Yamaha, digo, hostia, Yamaha no sería bien también que tú hiciese algo abajo porque ahora mismo solo tiene carga arriba y está maltratando a los pilotos. Bueno, Fabio porque es muy grande y se tira muy bien en la moto, pero otro piloto más medudo la están sufriendo esa moto por la carga, ¿no? No es que la moto se haya hecho difícil, sino que la aerodinámica la ha hecho aún pues más difícil, esa y todas, básicamente. Pero bueno. Gero, Ducati. Vamos a pasar por Ducati, porque Ducati, mira, esto es Zarco. Esta es una 22. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los apéndices, los típicos de arriba, los intermedios, los de abajo. Aquí se ven los tres bien, se ven los tres. ¿De acuerdo? Campeón al mundo, un V4, 90 grados, desmodrónico. Vale. ¿Sabes que en Superbikes, que es teóricamente digo porque no es así en la práctica, es un campeonato de motos derivadas de serie, ¿de acuerdo? Que tú tienes que homologar la moto, el fabricante, pues no sé cuántas hay que homologar para poder venderlas, no sé si son 100, no sé cuántas son, ahora no me acuerdo, pero tú tienes que homologar una moto de serie, ¿de acuerdo? Una moto de calle de compra. Y a partir de ahí tú la puedes preparar y ir a correr, ¿de acuerdo? Yo te avanzo que lo que yo tengo, el otro día estuve con Joan Lascorz, que es un expiloto de Superbikes, me dijo que Superbike se puso a reír, ¿no? Todos son prototipos, chasis, hacen de todo, bajo esta base que es esta moto que es de calle, ¿vale? O sea que es una especie de MotoGP, pero sobre una base de una moto de calle y tienen un reglamento un poco más restrictivo que son los frenos, por ejemplo, que no son de carbono, son de acero. De acero, sí, sí. Luego tienes la electrónica, que es un poco menos.
Tiene pocas cositas. Bueno, yo entiendo que los motores, que Ducati parte de una ventaja ya brutal. Homologas un V4 con desmotrónico y te pones a competir con cuatros en línea, con válvulas, sin válvula Sin válvula neumática, sí, sí. neumática, entiendo, claro, una moto de calle alguna vez. Claro. O sea que, de entrada, si hablamos otro día que la válvula neumática podía plantar cara al desmotrónico, o a lo mejor aquí ya Ducati dice, no, a mí no me vaciléis, que yo homologo una MotoGP. Bueno, básicamente homologo una MotoGP para Superbikes. ¿Compartes este razonamiento? Hombre, desde luego tienen mucha ventaja. Con el desmodrómico seguro. Para calle realmente una válvula neumática no es útil porque en calle tendrías un problema muy grave y es que la gente tendría que recargar el gas de esa válvula neumática. Entonces homologar eso para Superbikes entiendo que es imposible. Se juega normalmente con doble muelle de válvula y pastilla de válvula y con ese doble muelle, dos muelles con diferente frecuencia, o sea, con diferente, perdón, a ver si, constante elástica. Y entonces así puedes asegurar que la válvula no se va a quedar pisada a ciertas revoluciones por minuto. Cuando ya llega a muchas revoluciones, sabes que el muelle puede sufrir puede entrar en resonancia y el muelle no termina de estirarse y comprimirse como debe y por lo tanto la válvula ya no cierra bien. Entonces, ya digo que un sistema como el neumático, que habría que estar recargándolo cada muy poco tiempo, no tendría sentido en la calle. Ahora, un desmodrómico sí, es perfectamente plausible en la calle, lo único que exige un mantenimiento más exhaustivo, ¿no? Y con menos kilómetros que el mantenimiento normal que tenga una moto con un sistema de apertura y cierre normal y corriente con la válvula, con el muelle, vamos. Vale. Mira, te voy a poner el morro de la moto de Bautista. Vale, te hemos puesto el morro antes de una Ducati que era la de Zarco. Uh-huh. Tengo por aquí. Y ya te pongo el morro de la Ducati. De entrada, dilo tú. Hombre. Más carga, menos carga, es evidente, bueno, que es menos, pero... Sí, mucha menos. Mucha menos, ¿no? Mucha menos carga, vale. Una es posible que esté generando, ya digo, a ver, eso nadie te lo va a decir, ¿no? A ciencia cierta, eso lo saben en las fábricas, pero la primera, la Ducati de MotoGP estará generando seguramente más de 15-20 kilos en condiciones ideales y a una velocidad elevada. Y la otra no creo que llegue a esa cifra, vamos, no llega a esa cifra ni de coña. La otra, si está generando, si llega, quizá pueda llegar a superar los 5 kilos de fuerza, pero bueno, con dificultades. Vale, a ver, una pregunta que me interesa mucho, Jero. Un fabricante Honda HRC, ¿vale? Tiene V4 en MotoGP y tiene una moto de calle que es la CBR1000 RRR. ¿Por qué hay fabricantes que teniendo V4 en MotoGP apuestan por 4 líneas para la calle? ¿Vale? Pues realmente el tema viene a colación porque colocar un 4 en línea, bueno, primero que el diseño de un 4 en línea es menos costoso que el de un motor en V, eso para empezar. Un V4 es un motor que exige más inversión económica y que es más, digamos, es más caro de diseñar y fabricar. La segunda cuestión es que el motor en V, aun siendo mejor en varias cosas, también tiene sus inconvenientes. Como todo en la vida y en ingeniería no hay excepciones en eso, cuando tú escoges un camino o escoges otro, sabes que tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Con respecto al 4 en línea, concretamente el 4 en línea, si yo lo coloco de forma transversal, porque es un motor pequeñito y puedo hacerlo, si yo hago que el cigüeñal gire en sentido contrario al avance de la rueda, yo puedo generar un momento angular con mi cigüeñal que compense un poquito el momento que ejerce la rueda delantera y entonces estabilizo la moto de una manera natural y el piloto o el que vaya la persona que vaya a pilotar la moto tiene menos dificultades a la hora de ponerla de pie o de tumbarla, ¿no? Digamos que es más sencillo, es más fácil. Luego el 4 en línea, como he dicho, es más sencillo de diseñar. Es un motor, además, que el orden
vamos, iba a decir el orden de encendido, pero bueno, en el V4 tampoco es que sea complicado, pero el encendido es más sencillo también de calcular, lo que es el decalaje del cigüeñal es más sencillo de realizar y no tengo ciertos problemas que sí tengo con el V. El motor en V me puede dar problemas de vibraciones, porque cuando yo estoy situando una masa, que está con movimiento alternativo, con cierta inclinación, tengo dos componentes de la fuerza peso que tiene esa masa. En este caso el pistón tendría una componente vertical y una componente horizontal. Ese peso ahora no estaría realmente como en un motor 4 en línea que está perfectamente vertical, ¿no? Sino que, bueno, es verdad que los motores 4 en línea también se pueden inclinar un poquito. De hecho, se suele hacer por temas de espacio y otras cosas, pero es poca, ¿no? Pero cuando tú tienes un motor en V, tienes ese problema. Tú tienes la V y entonces esa fuerza que está ejerciendo los pistones cuando están girando y ese pequeño cabeceo que pueden tener genera vibraciones. Y esas vibraciones son malas para el motor y para la dinámica del vehículo. Y entonces hay que rigidizar más lo que es el bloque y la culata frente a un 4 en línea. Luego el 4 en línea, ¿qué inconveniente? Otros inconvenientes que tiene, bueno, el 4 en línea, pues que no puedo subir tanto de vueltas como subo en un V4, por ejemplo. Ya. Entiendo que el motor en V, en cierta manera, el equilibrio primario de ese motor está casi hecho o prácticamente hecho. Con un motor en V lo tienes casi hecho simplemente por tener esa V. En un motor en línea, el equilibrio primario no es malo, desde luego no lo es, ni mucho menos, pero hay que arreglarlo un poquito. Y luego el equilibrio secundario también en un motor en V es más fácil de arreglar y de apañar que en un 4 en línea, que ese sí me daría bastantes problemas de equilibrio secundario y eso tengo que tenerlo en cuenta también. Entonces ya digo que al final el problema del equilibrio secundario es que si metes más masa está frenando a ese motor, entonces le va a costar más trabajo subir de vuelta. Y como ya dije en el anterior vídeo, la potencia, uno de los factores que aumentan o disminuyen la potencia en un motor es las revoluciones por minuto que es capaz de alcanzar. Necesito girar más rápido para alcanzar mayor potencia. Entonces, si ya le estoy poniendo peso al cigüeñal, pues no consigo, ¿no?, subir de vuelta. Sin embargo, en un cigüeñal en V es más corto, pesa menos y por lo tanto puedo hacer subir de vuelta relativamente más fácil a ese motor que al línea. Vale, has hecho... Ya digo. Perdona. No, digo, ya está. Simplemente eso, Vale. que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Me Y al interesa final, mucho esto. pues, tienes que decidir. Me interesa mucho esto que has dicho de la inclinación motores porque entiendo que un 4 en línea transversal, dices que lo colocan recto, el tema de inclinarlo tal, ahí no sé si tiene tanto juego. Te lo digo porque en MotoGP este año pasado, una cosa que creo que no te he contado, Honda Uh -huh. partió de la moto actual de la 21, antes de la 22, y el motor estaba, pues, no sé, más recto que este año, ¿no? O sea, ¿qué hicieron? Tirarlo para atrás. El motor V lo tiraron para atrás y tú cogías el chasis, el arranque del chasis desde el estribo y veías el agujero del eje del motor y el de abajo, y de un año para otro habían corrido para atrás, pues no sé, te dirías casi 4 o 5 centímetros. Era una locura lo que habían inclinado el motor para atrás. Eso, de entrada, una moto hecha con un motor recto, por ejemplo, inclinarlo tanto para atrás supone ya un cambio importante, entiendo, ¿no? Mucho, porque primero para el anti-wheelie, para evitar que la rueda delantera se levante. Ya digo que ese momento angular que ejerce el cigüeñal en su giro, si yo tiro el motor hacia atrás, estoy tirando su masa hacia atrás. Y lo que estoy haciendo es llevar el centro de gravedad de mi vehículo hacia la parte trasera. Luego entonces estoy compensando ese levantarse, ¿no?, un poco. Y sobre todo, y en la frenada también estoy compensando muy mucho. Lo que ocurre es que cuando tú inclinas un motor en V, volvemos al tema de las vibraciones, tienes que tenerlo en cuenta. Entonces ese motor en V tiene que ser más rígido que un motor en línea. Y eso pues lleva también digamos, su investigación, su diseño, etcétera. Lo hace un poquito menos económico, por decirlo así. Y un poco más difícil de diseñar. O sea, que Honda, para que la gente entendamos esto como... O sea, Honda tenía un concepto de moto que era una moto corta, que giraba mucho, tenía el motor tirado más hacia adelante que el actual. De golpe, esa moto no hacía funcionar el neumático trasero,
derrapaba mucho esa moto, no conseguían carga en el neumático. Es un neumático nuevo de Michelin, que siempre hemos hablado. Para solucionar esto han hecho una moto más grande, más alta, y el motor lo han tirado para atrás. O sea, ha hecho un cambio radical sobre el concepto que tenían ellos, su costumbre de poner a punto la moto, el feeling que tenían con el piloto. O sea, ha sido un cambio radical, no, ha sido a las antípodas, han ido a las antípodas con esto, por lo que tú me cuentas, ¿no? Luego, para entender un poco, cuando yo hablo que Márquez está luchando contra todo, que la gente tenga en cuenta que esa moto que han hecho para Márquez no es que sea solo más grande, es que el motor atrás para buscar carga pierde maniobrabilidad. Él siempre giraba mucho con la rueda delantera. O sea, le han amargado la vida a Marc Márquez, una cosa que siempre quiero dejar clara, porque Marc, a veces hablamos de aquí cosas y parece como que no, Marc tiene un problema técnico y ese motor inclinado hacia atrás y esa moto más grande le ha destrozado todos sus datos y todo. Tiene que empezar de cero, ¿vale? Es un poco esa reflexión, Jero, y me interesa mucho que me hayas hablado de esto de la inclinación de motores, porque Honda ha estado en eso este año, ¿vale? Y este año que viene trajeron el TES, una moto que era... o sea, trajeron al TES, no te lo pierdas, la moto antigua, la pequeña, para subirse a las dos e intentar, a ver por dónde vamos, ¿no? Entonces, básicamente que están muy perdidos, ¿no? Por lo muy que perdidos. me estás diciendo. Sí, porque estaban muchos años con un concepto, ¿de acuerdo? Llega su neumático trasero y eso lo ha revolucionado todo MotoGP, o sea, todo. Y ese neumático trasero ha hecho que Honda tenga que tirar la basura esos años que han tenido de MotoGP. Yo lo digo así exagerado para que la gente entienda la situación que ha pasado Honda con este tipo de piloto y de moto que han defendido tantos años, que le ha sido muy bien, por cierto, ¿eh? O sea, una cosa no ha quitado la otra, pero ahora estamos en otra batalla. Vale, Jero, primero, ¿por qué las Superbike tienen bastante menos carga que una MotoGP? Hombre, entiendo que primero estamos hablando de una categoría diferente. Entiendo que si quieres seguir diciendo que es una moto de stock, pues tiene que parecerse, ¿no?, a una moto de stock. Yo entiendo que no le puedes poner esas cargas. No sé si el reglamento especifica algo o no, porque no lo he leído. Y luego la potencia, no sé la potencia de una Superbike por dónde anda, pero estoy seguro de que los motores no desarrollan la misma potencia que la MotoGP. No, Entonces, claro, estamos hablando de que si yo le coloco las alas que tiene una MotoGP, esta moto sería un desastre absoluto. No sería capaz de andar como debe. Entonces entiendo que es diferente, claro, el concepto. Básicamente son las alas proporcionales a lo que es la moto en sí, ¿no? La potencia y todo, ¿no? Es un poco esa la explicación, ¿no? Lo digo porque... te iba a decir, es muy fácil averiguar qué potencia... Vamos, es muy fácil, no es fácil, pero quiero decir, un vistazo de un vehículo de competición viendo las alas que lleva, por ejemplo, y el tamaño de sus ruedas, y es relativamente sencillo darse cuenta de cuál es más potente y de cuál menos. Si uno va bastante más cargado de ala y tiene unas ruedas con un diámetro mayor o incluso con mucha más planta, con mucha más anchura, eso significa que ese motor de ese vehículo a priori tiene que dar más potencia. Y una moto, en este caso, con menos ala y, bueno, pues a priori debería dar menos potencia. Por aquí no sé cuántos caballos están en Superbikes, pero salen de calle con 225 las de la tienda. O sea, aquí vete a saber tú dónde llegan, pero deben llegar a cifras también menos que MotoGP, pero yo no creo que sea una cosa como para decir, es que no tiene nada que ver. Bueno, corre menos, sí, pero es que el motor de Ducati viene de las cotas, todo lo que han hecho es de la MotoGP. O sea, es una especie como de versión de MotoGP para la calle, que es brutal, ¿sabes? Es brutal. Sí, vale. Sí, aquí... que anden, podríamos a lo mejor decir que anden a lo mejor 20-25 caballos por debajo, es posible, o más o menos. Puede ser. No sabría decirte, pero vamos. A ver si aquí por el chat nos lo... Bueno, es para no estar aquí ahora mirando el móvil, ¿vale? Para no estar mirando el móvil. Vale. Vale. A ver, Jero, entonces aquí tenemos la ala superior, que son básicamente para anti-wheelie, entiendo, porque la opción será para anti-wheelie. Esta ala tiene superficie, por eso, es una ala con superficie, no sé si es muy inferior a la inferior de una Ducati. Claro, aquí no podemos medirlo, ¿no?
Pero, ostras, de esta a la superior a esta a la superior, tú ves tanta... Bueno, son dos, es doble, pero aparte de que sea doble, ves mucha diferencia. Es que, bueno, la de abajo parece como igual, esta sería doble, pero tampoco es, o sea, visto así, no parece que tenga tan poca carga tampoco, ¿eh? No, no sé, es la sensación que me ha dado en esta foto. En esta la de arriba, al menos bueno, es un poco... dijiste la medida de fondo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El, La cuerda era lo la cuerda, que... la cuerda. Sí, sí. El fondo de la superficie, ¿vale? Sí, La bueno, sería profundidad. la longitud. Sí, Ujú. básicamente sería la línea que une, ya digo, la línea que uniría el borde de ataque, que sería el delantero, con el borde de fuga, la salida del ala. Y esta cuerda es parecida, sobre todo la parte interior es parecida a la de la Ducati que hemos visto antes. Pero sí es verdad que es un ala relativamente, ya solo a simple vista se ve que es bastante más pequeña. Y sobre todo por eso que acabas de decir, porque en la Ducati tengo dos superficies disponibles y aquí solo tengo una. Entonces, realmente además la que lleva carga realmente es la que está más al interior, que es la que está dividida por ese pequeño splitter que lleva, que divide, parece como que dividiera las dos en dos alas en vez de en una. Esa zona interior sí está más cargada que la zona exterior. La zona exterior es más bien para estabilizar, casi también genera algo de carga, pero al tener ese final curvo hacia abajo, lo que pretenden en este caso es estabilizar el flujo, más que generar carga en sí. Porque si quisieran generar carga no hubieran bajado eso tanto como lo bajan al final, ¿no? Ese wingtip, ese Sí, final del ala. ese retorno del ala hacia abajo. Correcto, porque lo que quieren es, siempre en un ala, los dos flujos son muy importantes, tanto el flujo superior como el inferior, pero ante todo el flujo inferior es el más importante, es el que realmente tienes que estudiar muy bien y tienes que hacer que se acelere todo lo posible el aire en la zona inferior, más incluso que la generación de carga en sí en la parte superior. Sobre todo para ser eficiente, si lo que quieres es ser eficiente. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en el diseño de un ala. Entonces, en este caso, cuando tú recoges el wingtip hacia abajo, lo que estás haciendo es enfatizar esa función de succión que genera el ala o de baja presión que genera en esa parte inferior. Yo te iba a decir si era para un vórtice, ¿sabes? Te iba a preguntar. Bueno, el vórtice se genera siempre. Siempre, ¿eh? Todas las alas generan vórtices. Vale, De vale, hecho, vale, vale, vale. es No, no, culpa de la pero resistencia inducida. O sea, eso tenía no. muchas ganas de preguntarte sobre este retorno hacia abajo del ala. Aquí el carenado, bueno, tiene sus salidas del aire de alrededor, arriba, donde pone Aruba, entiendo. Abajo, no sé, ¿ves algo más por abajo? Donde pone Ducati Course, donde pone esos son adaptaciones al motor, o es algo eso. Hay función aerodinámica, pero aparte de adaptación al motor, Bueno, para la forma, ¿eh? efectivamente, claro, tiene la forma para adaptar el motor, para taparlo. Ya digo que es interesante siempre tapar todas esas superficies de todo lo que es la parte del motor, porque a fin de cuentas eso es muy poco aerodinámico y te está generando resistencia parásita que tú que no quieres que haya. Si quieres ganar unos kilómetros por hora de punta, necesitas carenar todo eso. Entonces aquí, bueno, pues lo han hecho de una manera muy interesante por esas curvas que se generan en la parte inferior, que está claro que quieren también dirigir esos flujos inferiores, no a modo de MotoGP exactamente, pero porque esto no va a generar una zona de baja presión per se, pero sí es algo que es parecido, ¿no? Buscan estabilizar un poco ese flujo y sobre todo llevarlo a la rueda trasera, llevarlo por la parte inferior hacia la rueda trasera. Se ve que quieren, la idea o el concepto debe ser enfriar esa cubierta trasera. Vale, aquí pongo la Ducati, que es más se ve de todo No, por todos lados. aquí es que por eso digo que se nota muchísimo porque este ala, por ejemplo, estas alas son muy diferentes y se nota que lleva más carga. Sí, sí, sí. ¿Cuánta? No sabría decirlo, así a simple vista no puedo decirlo, pero ya digo que aquí no se enfatiza tanto como en la otra esa función de baja presión. Vale, otra pregunta que te quería hacer, Jero, los apéndices intermedios de esta moto, por ejemplo, ¿vale? Decíamos que era para el piloto cuando se cuelga, bueno, todo el rollo este, ¿no? Para, ¿vale? Cuando se sale de la moto, en Superbikes
los pilotos van más metidos en la moto, ¿no? O sea, si tú ves una foto de MotoGP, como tienen tanto agarre, paso por curva, son más estables, los tíos van fuera de la moto, totalmente. Y en Superbikes, no. Incluso hubo una cosa muy graciosa, ¿no? Que durante un tiempo se habló que Johnny Rea, el campeón, 5 o 6 veces campeón, quería la MotoGP, ¿no? Se hablaba de MotoGP y tal, ¿no? Y entonces hubo un debate, ¿no? Digo, con ese estilo MotoGP no vas, porque MotoGP van así, ¿no? Entonces Sí, el tío colgado. se puso a pilotar colgado con el codo y tal, haciendo el estilo para que dice, mira, si quiero lo hago, ¿sabes? Pero fue gracioso porque durante algunos momentos se colgaba la moto, pero sí que es verdad que van más erguidos ellos el pecho lo utilizan mucho, también, bueno, para peto, ¿no? Para la frenada se levantan mucho, y la curva no van tan a saco como los de MotoGP. No sé si eso es un síntoma o un motivo por los que una Superbike no necesita trabajar tanto en ese aspecto como trabaja la MotoGP, ¿sabes? Sí, básicamente primero está generando menos carga, entonces la moto es más reactiva a esos cambios de dirección. Y segundo, entiendo que estos chasis además no deben de ser, dentro de la rigidez que tenga, que la rigidez torsional siempre es bueno que sea alta, pero no deben de ser tan, no deben de ser tan bestiales en Bueno, rigidez torsional pues, como una un MotoGP. momento, Jero, un momento, perdona, ¿qué vos, cariño? Res. No, És que m'ha quedat aquí un moment. ¿te quedas aquí un momento? Pues tenga la puerta, ¿vale? No, pero aquí, quédate aquí, te quedas aquí. Ah, vale. Bueno, ya está, es mi hijo que le gusta a veces ver cómo hago los streams y entra. Perdona, Jero, sigue. Sí, ya digo que entiendo que debe ser un tema de rigidez torsional. El chasis de una moto de Superbikes debe de andar en una rigidez algo menor que la que tiene una MotoGP. No necesita ser tan rígida como una MotoGP. Y de hecho es mejor para el piloto. Un tema muy interesante que he tratado algunas veces con gente que sí vivió aquella época, cuando se cambiaron los chasis de Fórmula 1 de los chasis antiguos de aluminio a los chasis de fibra de carbono. Lo primero que notaron los pilotos es que eran chasis muy, muy diferentes, muy difíciles de arreglar para ellos porque estaban acostumbrados al chasis de aluminio. Y el chasis de aluminio, a fin de cuentas, hacía el coche bastante más maniobrable, ¿no? Las sensaciones que tenía de control el piloto era mucho mayor que cuando pasaron a utilizar los chasis en fibra de carbono, mucho más rígidos, mucho mejores sobre el papel. De hecho, luego se ha demostrado que efectivamente son inmensamente mejores, pero hubo que hacer un tiempo de aprendizaje para esos pilotos, porque les costó mucho trabajo adaptarse a, a ese cambio de rigidez. Y entiendo que aquí, en una moto de Superbikes, entiendo que, aun teniendo que ser muy rígido, no necesitas tanta rigidez como en una MotoGP. Mira, sobre esta Ducati, antes de pasar a la Honda y a la Kawa y a la BMW, el concepto de chasis de una moto normal es un chasis entero, desde la pipa de dirección hasta el basculante, una doble viga, y tú ahí le enchufas el motor por abajo y el motor es independiente, es una cosa que la puedes poner y quitar y la moto pues te puedes tirar por la bajada, ¿no? Esta Sí, moto no es así, ¿vale? Esta moto está hecha en 3 partes el chasis, ¿no? Una es bueno, en dos y el basculante, ¿vale? El motor parte de medio motor, una especie de chasis hacia la pipa, ¿vale? Y el basculante se ancla en el motor. Entonces el motor hace de chasis. de Entonces, elemento portante, sí. exacto. Entonces es más rígido, porque el motor es rígido. Bueno, entiendo que no tiene flexión un motor, pero que bueno. No. Entonces, Bueno. claro, entonces, vale. Claro, entonces esas motos son complicadas en MotoGP. Solo la llevaba bien Stoner y tal, esas motos, ese concepto de moto. Eso luego lo cambiaron, primero era de tubo, la de Ducati, y luego la cambiaron por fibra de carbono. Pasaban del tubo de acero a la fibra de carbono, que fue una locura. La última moto, que eso no giraba ni a tiros, ¿vale? Entonces, Sí. yo sé, el basculante monobrazo, ¿has visto el basculante? No sé si te habéis fijado en esto, el basculante. Basculante monobrazo es muy curioso porque ya se llevó en 2,5, la Honda creo en 2,5 lo llevó, pero es curioso, ¿vale? Porque esta Ducati no lleva el basculante típico, los dos brazos, es solo monobrazo, un monobrazo. Y esto aquí preguntan, alguien que tenga, aquí Zapa pregunta, que tenga basculante monobrazo, ¿ayuda más a la torsión? En principio,
no debería de ser así. Quiero decir, el llevar un basculante de doble brazo es para para reducir el peso de ese propio basculante, ¿no? Digamos, reducir la masa del basculante, que se podría considerar masa no suspendida, aunque no estoy muy seguro de eso. Bueno, Y el tema es que reduces un poco la inercia que puede generar ese basculante con respecto a esas subidas y bajadas de la rueda. Con un basculante monobrazo entiendo que lo tienes que hacer mucho mejor para no irte mucho de peso con ese basculante, para que siga teniendo la misma resistencia que un doble brazo, que está mucho más equilibrado, pero la ventaja debe, la, la, ventaja parte de que tienes más controlado lo que es en sí el movimiento, ¿no? Del basculante. No, realmente no lo tengo muy por la mano y no puedo decir muy bien si eso es así o no, pero entiendo que el uso de un basculante monobrazo debe atender a razones sobre todo de dinámica y si lo usan es porque les tiene que dar rendimiento, claro. Ya digo que ahí sí me pilla, sí me pilla ahí un poquito, pero ya vale, no, digo no, que tranqui. Yamaha, Jero, yo lo de Yamaha es como, bueno, es por decir que llevo alas, ¿no? Porque es que lo de Yamaha, tío, me he quedado flipado. Bueno, ya lo había visto hace tiempo, ¿no? Pero Yamaha es una moto que tiene mucho giro. Bueno, es la moto fácil de Superbikes, ¿vale? Entonces lleva esto, ¿vale? Pues, estos apéndices aquí, que son, bueno, es una especie como de canal, ¿no? De canal, que es, bueno, pues eso entiendo que es anti-wheelie también, pero un poco más. Y esto ya es la mínima versión, ¿no? De aerodinámica, ¿no? sí, prácticamente se podría considerar como un splitter, dos splitters, ¿no? Uno a la izquierda, otro a la derecha. Sí, para, como tú acabas de decir, para generar lo mínimo imprescindible, para que no me genere mucha resistencia aerodinámica, por no decir casi ninguna, y para tener algo de apoyo en esa aceleración. Pero realmente no tiene nada que ver con la Ducati, ¿no? Por ejemplo, incluso lo que hemos visto antes, la Panigale. Este diseño en concreto, no voy a decir, hombre, no es igual que no llevar eso, pero no debe de haber mucha diferencia entre poner una cúpula sin ese splitter y poner este splitter. La diferencia es la mínima, supongo que la necesaria, solo exclusivamente para mantener esa rueda delantera en el suelo, pero no aumentar esa resistencia aerodinámica, no irse de madre. Vale. Vale, vamos a ir con la Kawa, porque la Kawa también es un poco la mínima expresión de esas entradas como con la luz que tiene, ¿ves? Que tiene eso, porque mira, me acuerdo una vez que se entró las Corz en el canal y estábamos con José, y José le dijo, hostia, eso no debe notarse casi nada, eso no vale casi para nada, ¿no? Una expresión así, ¿no? Y las Corz dijo, no, no, se nota un montón en el anti-Willy, ¿eh? Las Corz estaba hablando del anti-Willy. Estos son dos entradas frontales y veo que aquí hay una foto, que esta de aquí, que no está... Ah, sí, ves aquí en el foco, mirando la foto de frente, el derecho, se ve la salida, ¿no? De esa entrada, bueno, la salida porque de frontal y lateral no se ve, ¿vale? No se ve, es una especie como de... Parece que el aire se tenga que quedar allí, no, sale por los laterales y en esta foto se ve como el aire sale por el lateral, ¿vale? En la foto, en el faro de la derecha, según miras la foto, se ve que pasa incluso la maneta, ¿vale? Sí, parecido a lo de Yamaha, muy parecido. Realmente es eso, tiene que ser la mínima carga necesaria para poder cargar esa rueda delantera. Y el detalle también viene porque los faros están colocados en una posición en la que están un poco más frontales, ¿no? Con respecto a otras motos que hemos visto antes. Si entiendo, si tú... esto se hace mucho en automovilismo y sobre todo en automóviles de calle, se está haciendo ahora mucho también. Cuando tú tienes una superficie frontal bastante recta, tienes problemas de que puede generar mucha resistencia aerodinámica a ciertas velocidades. Entonces, para aliviar presión en esa zona, lo que se hace es en los laterales de esa superficie se colocan digamos como este tipo de agujeros, ¿no? Como el que se está viendo aquí en la imagen. Y lo que consigues es generar una succión natural en esa zona y acelerar el aire, el paso de aire y reducir la resistencia. La reduces porque estás reduciendo un poco
la presión que está ejerciendo el aire en ese área. Y eso se usa también en los automóviles más deportivos para refrigerar el freno delantero y en automóviles que no son tan deportivos para reducir, ya digo, esa resistencia, utilizar lo que denominan algunos fabricantes el air curtain, que no es más que una cortina de aire que se genera a la salida de ese agujero. En la parte trasera se genera como ese aire se acelera mucho, se genera una especie de cortinita de aire. Esa cortinita de aire reduce también la fricción en la superficie por la que va pasando. Es energizar un flujo un poquito para que luego después no se quede demasiado parado en las zonas laterales del vehículo y poder también disminuir toda esa fricción aerodinámica y poder aumentar la velocidad punta del vehículo sin tener que aumentar la potencia del motor, claro. Las ganancias pues son muy poquitas. La ganancia a velocidades máximas puede suponer 1 kilómetro, 3 kilómetros por hora, 2 kilómetros por hora, pero cuando estás en competición y todo se mide a la centésima, incluso 1 kilómetro por hora o 2 kilómetros por hora pueden darte la vida. Bueno, la Sonda, su motor 4 líneas y tal, pues han sacado unos apéndices como, no sé si han visto también en el pasado, un poco más a antigua usanza, ¿no? Que se ponían esas entradas de aire laterales, ¿no? Ha hecho una especie como de, bueno, ya lo ves aquí, ¿no? Estas son las dos Sonda, ¿de acuerdo? Le voy a ampliar la foto, que aquí se ve mal. Aquí, bueno, vemos un poco las dos, ¿eh? Las 3, 1, 2, hasta 4, 3 particiones tiene, no, 3, tiene 3 o 4 particiones ese apéndice lateral, ¿vale? Ay, ahora entonces, se ve, creo que se ven 3, ¿eh? Creo que se ven 3, pero bueno. Y luego aquí tengo otra foto, que es esta, que esta es la moto nueva, ¿no? Que esto me hace mucha gracia porque cuando hablan los pilotos de Superbike, no sé quién era, es uno de los dos, es que Honda nos tiene que tener más evoluciones, no sé qué. O sea, hablan de Superbikes como si fuese MotoGP, igual, ¿eh? O sea, que si chasis, que si no sé qué, es lo mismo, ¿eh? O sea, bajo el reglamento, pero hablan de la implicación de la marca, ¿no? Entonces Honda sacó una moto, teóricamente es la más potente con este motor. Han querido decir, aquí venimos aquí a arrasar. Se dice que es la más potente, ¿no? Junto a Ducati, no sé lo que ha hecho Honda ahí, pero también ha puesto estos apéndices, ¿vale? Estos apéndices, pues bueno, no sé si incluso tú crees que son superiores o no a los de Ducati, por ejemplo. No lo veo así, o sea, no lo veo tan así como superior o inferior porque sea un diseño más complejo, Ya. ¿no? Lo que sí entiendo es que tienen varias secciones por una razón. Están buscando generar la carga en la parte superior, pero están buscando otras cosas conforme vas bajando, ¿no? Estás buscando reducir de nuevo, hacer energizar el flujo lateral y reducir la presión en esa zona inferior. Entonces entiendo que lo que hacen es eso, reducir como... No sé si esta moto al tener, me has dicho que es un motor 4 en línea, ¿no? Sí, Puede sí. ser que la moto, aunque lo desconozco, no sé si es más ancha o no en la zona ventral del vehículo, pero si es algo más ancho y quiero reducir un poco lo que es ese cuando has enseñado la ecuación al principio, ese SCX inicial que habíamos puesto hace ya un rato, eso Sí. es. Si yo quiero reducir eso, puedo utilizar el aire a mi favor haciendo lo que hemos visto en Kawasaki, eso que he explicado como si fuera una cortinita de aire, o puedes hacer lo que ha hecho Honda, es decir, hacer la entrada más amplia en la parte superior y luego ir reduciendo esa sección conforme voy bajando para generar abajo una modo de Venturi y conseguir reducir esa resistencia aerodinámica acelerando el aire y por lo tanto reduzco un poco el CX. La superficie de la moto va a seguir siendo la que es, eso no puedo reducirlo, pero el CX sí puedo mejorarlo y por lo tanto reducir esa resistencia también, conseguir más velocidad punta. Vale, interesante, interesante. No sé si BMW lo está haciendo. Lo que está haciendo BMW es más por, te lo diré, más por marketing que por otra cosa. BMW está, no sé, bueno, tampoco sé si es mucha carga o poca esto, no sé, pero está más en modo lo que son las MotoGP, un poco la tipología de MotoGP, ¿vale? Esto es BMW
que también está, pues bueno, esta moto está muy bien carenada, muy continua, está el escape, veo que está todo muy, ¿no? Muy bien continuado todo el plástico, toda la fibra, ¿vale? ¿Qué busca BMW? O sea, con esto entiendo que, bueno, pues también es una moto que corre, esta también, ¿vale? O sea ¿cómo ves tú esta de BMW, Jero? Hombre, aerodinámicamente está bastante trabajada. Solo hay que fijarse en la horquilla delantera, Mm, todo el carenado, cómo tapa también gran parte del disco, etcétera. mm, Como esas alas que, aunque es verdad que sí, que cierto efecto comercial lleva, eso ya lo adelanto, pero es verdad que la inclinación de la ala inferior es muy interesante cuando la moto está girada en curva, porque de nuevo volvemos al tema que hablamos con Aprilia en su momento. Cuando yo estoy inclinando la moto, el ángulo de ataque de mi ala cambia. Luego, si yo tengo ese ala en recta que está totalmente girada, no me está, esa inferior, no me refiero. Más que ala sería pletina, porque realmente no estoy viendo mucha curvatura. Pero bueno, podríamos considerar que cuando yo lo estoy girando, está empezando a generar carga otra vez, está haciendo un poco a modo de splitter y eso puede ayudar también al giro de la moto. Otro detalle también que me ha gustado de la BMW es que hay una toma NACA abajo en la parte más inferior, al lado del 50, de donde sí. está Pirelli, al lado del Ujú. 50, y hay una toma NACA bastante interesante que viene a introducir aire para refrigeración de alguna parte en concreto de la moto. Desconozco si es el motor en sí, si es alguna parte electrónica o alguna historia. Y luego toda la abertura superior, que también tiene una forma que imita una tomanaca, pero no es una tomanaca, básicamente es para extraer el aire. En vez de que salga solo por la parte superior, también extraerlo a la parte inferior. Esta moto sí tiene un trabajo aerodinámico inferior, que es algo diferente, por lo menos a lo que se ha visto en otras fotos. No sé si a lo mejor luego en otras tomas las otras motos tienen también alguna cosa parecida. Esta en concreto me llama la atención eso, el tema de la horquilla delantera, lo bastante tapada que va, y la parte inferior de la moto, del carenado, es interesante. Vale, bueno, aquí te pongo un poco la causa. La causa aquí es como no tiene prácticamente nada, es Sí, bastante, no, no. no tiene nada. La Ducati la hemos visto antes, ¿no? Que Sí, tiene, ya os he comentado, que tiene algo, sí, ¿vale? efectivamente. La Yamaha no tengo foto, es que Yamaha, es que la web de Superbikes, o sea, es un rollo para buscar material de gráfico, tío. Tengo que hacer pantallazos, todos estos son pantallazos que tengo que hacer, ¿sabes? No te puedes bajar las fotos, ¿vale? Entonces, bueno, Honda, puedo duplicar esta foto y creo que tengo aquí otra versión más ampliada de la foto, que es... eh, no puedo. Vale. Bueno, no puedo. No tengo otra imagen más, pero ya te digo, bueno, aquí se ve la Kawasaki, la Ducati del lado, ¿vale? No, no, ¿Ok? no me da la misma sensación que la BMW, eso está ¿A que claro. no? Ya, ya. Vale. Sí, la BMW, bueno. Sí, la BMW tiene más, se le ve más curradita, la BMW, sí. Mira, mira esta imagen también. La toma, Sí, sí, lo de... totalmente. Sí, ¿eh? Sí. Sí, además aquí no se ve la tomanaca, se ve que está en el otro lado, luego entonces sí es algo específico de transmisión o electrónica para enfriar, solo Ya, exclusivamente esa zona. Lo necesitan porque está colocado ahí ese elemento y es la mejor manera de enfriarlo sin perturbar el aire circundante. muy bien. Guay, Jero, una pregunta. A ver, bueno, tú sabes que yo hablo siempre de neumáticos y tal, ¿no? En MotoGP, toda esta locura aerodinámica que está pasando ahora, esta búsqueda de giro, esta búsqueda de todo, que están trabajando un montón, Uh -huh. ¿vale? El otro día hablé del neumático trasero, ¿de acuerdo? Que el neumático trasero que han hecho, bueno, te explico lo de Honda, ¿no? Lo de Honda, que Honda ha tenido que girar el motor para atrás para ese neumático. Bueno, este neumático ha acelerado las carreras, ha sido muy importante ese rendimiento, ¿no? Del el cambio que ha pasado en MotoGP, ¿no? Entonces, yo te pregunto, si tú diseñas ese neumático trasero que ha diseñado Michelin para MotoGP, y tú haces que cuando estés inclinando se deforme para buscar agarre, o sea, todo ese proceso, mi sensación es que al hacer la moto muy tosca, muy,
dependiente del neumático trasero, se centra todo en el neumático trasero, incluso te diría que facilita la vida a los pilotos en el sentido de que tú te apoyas y dices, hostia, esto me aguanta, ¿no? Yo creo que eso ha quitado un poco la diferencia de pilotaje entre los pilotos mejores y peores, ¿no? Todo el mundo, cuando tumba, se encuentra ese soporte tan bestia en MotoGP que hace que tú no tengas ni opción de derrape, ni opción de nada, que sea esperar otra vez a que haga la curva para levantarlo. Ese proceso se lo ha cargado, ¿vale? En ese aspecto, si tú tienes ese concepto de neumático tan radical, la aerodinámica también te vuelves loco, porque ahora tú tienes que, si te centras el peso atrás, como Honda, tienes que meterle carga adelante, entiendo, ¿no? Empiezas a hacer una locura técnica, ¿no? Atrás, peso para que la moto apoye bien su neumático, para que no deslice y salgas volando. Encima esa moto la hace muy tosca, mucho rato en curva, porque es más lenta de maniobrar, y generas un problema adelante. O sea, tienes que meterle carga y luego le metes carga y te falta giro. O sea, es como una especie de locura. Entonces la pregunta es, ¿la aerodinámica de MotoGP, estas últimas evoluciones coinciden con la llegada de su neumático que tiene estas características? Entonces, yo te pregunto, aparte de la potencia que puedan tener más que una Superbike, ¿no puede ser que estén evolucionando de esta manera por ese concepto de neumático que han diseñado desde el 2020? Sí, es más que probable. Como bien has dicho, si el neumático, cuando tú tienes un neumático que flexa y que se deforma, como has dicho, y ofrece más superficie, en este caso de contacto, la huella del neumático es mayor, se genera también más resistencia a la rodadura. Entonces, digamos que está bien lo de emplear la palabra tosco, porque realmente ese neumático deja de deslizar. Se vuelve un poco más crítico en Está el anclada la sentido de moto. que su límite es mayor, hemos aumentado el límite, pero va a avisar menos de cuándo llega ese límite. Entonces es un poco lo que tienes que compensar. Es que ahora, si tu centro de masas del vehículo lo has trasladado hacia atrás, el centro aerodinámico de presiones también tienes que moverlo. Porque cuando la moto esté en una curva lenta o media, no te va a afectar el centro aerodinámico o debería de afectarte muy poco. Pero cuando estás en una curva ya de cierta velocidad, sí puede afectar mucho al comportamiento dinámico. Cuando tú tienes en un vehículo, introduces la carga aerodinámica, tienes que tener en cuenta el posicionamiento de ese centro de masas y del centro aerodinámico de presiones. Y ese posicionamiento de uno y de otro tiene que ir en consonancia con lo que tú quieras conseguir, con el comportamiento que tú quieras conseguir. Si quieres que sea subvirador o quieres que sea sobrevirador, normalmente lo que se busca es que sea neutro, ¿no? O lo más neutro posible. Pero tiene que ir en consonancia todo eso. Y si ahora tienes un neumático trasero que, como has explicado, hace, digamos, que aumente mucho el agarre trasero cuando la moto está inclinada porque aumenta la huella de contacto, desde luego que la aerodinámica tienes que modificarla desde ese momento, porque si no te va a afectar y bastante en el comportamiento en curva rápida, seguro. De Muy bien. hecho, normalmente, y por terminar esto, normalmente, sobre todo en Fórmula 1, se suele decir que tú puedes diseñar todo muy bien, todo lo que tú quieras, introducir muchas piezas, todas no te van a mejorar el vehículo, pero si tienes un buen porcentaje de acierto, muchas de ellas te van a mejorar el tiempo por vuelta. ¿Cuánto mejoran? Una décima y media, 2 décimas. Bien. La única pieza, el único elemento de un vehículo que puede hacer que su tiempo por vuelta mejore un segundo o más de un segundo es el neumático. No hay magias ni hay historias con eso, ni motor, ni transmisión, ni aerodinámica, nada, absolutamente nada. El neumático puede hacer, de repente, un neumático diferente puede hacer que pierda un segundo por vuelta o puede hacer que gane 2 segundos por vuelta. O sea, eso sin cambiar reglajes, sin hacer nada absolutamente en el vehículo. Sí. Vale, Jero, interesante todo, de verdad me encanta hablar contigo. Para acabar el vídeo, a ver, tenemos un colaborador que es un poco polémico, ¿vale? Que es Carlos. Entonces, Carlos es el moderador del chat, y siempre me hace preguntas para ti. Bueno,
que entre Jero, está todo el día con Jero, o sea, todo el día me hace preguntas para ti. Entonces siempre me dice, pregúntale esto, ¿no? Pues claro, ha llegado un momento que me pregunta tantas cosas para ti que ya se me pasan, ¿no? Entonces, él tiene la... Está aquí el chat ya. Entonces, digo, vea, como a veces llama, yo no sé si va a llamar o no, de momento no me ha llamado, pero si está en el chat y quieres, Carlos, yo ahora, hoy te lo digo yo, ¿vale? Si quieres preguntar algo tú a Jero, de lo que hemos hablado o lo que sea, te doy la oportunidad y yo voy leyendo el chat también y voy a leer el chat, ¿vale? ¿Vale? Entonces, Carlos, si estás en el chat y has oído el mensaje y quieres llamar, tengo el móvil enchufado al sistema, ¿de acuerdo? Pero, no, espera. Él te preguntará, pero él a ti no te oye, ¿vale? Es un tema que luego lo verá en el diferido, ¿vale? Dijéramos, ¿vale? Así que si quiere llamar, ya, que llame, Carlos, ¿vale? A ver, aquí, bueno, te he hecho una pregunta, ¿vale? Lo último que te preguntas al basculante, ahí le gusta saber si hay normas, tal. A ver, ahí lo que me gustaría saber es si como no hay normas, están jugando con aire sucio. Si el aire sucio, bueno, está aquí Carlos, ¿vale? Espera un momento, ¿eh? ¿Dónde he puesto los auriculares, tío? Perdona, aquí. Perdona, Jero, que está aquí. Carlos, hola Carlos. Perdona. Hola. Vale, apaga el volumen, Carlos, de lo que tengas por ahí, que se oye un ruido. No, yo lo tengo apagado. No, tienes algo. Bueno, vale. Serás tú. Vale, no, vale. Ok. Ah, sí, pues mira, era yo. Vale, Jero. Hombre, el viejo no falla. Era yo. Es que, tío, a ver, yo estoy aquí, tengo un iPad, otro iPad, un iPhone, aquí dos cables. Bueno, que tío, que yo tengo una edad también, ¿sabes? Oye, Coño, yo tengo una suegra. Vale, a ver, Carlos, ¿qué pasa? ¿Qué me he dejado? Porque él siempre me... Mira, primero, estás poniendo fotos de la Superbikes 2022. Si miras la R1 de 2023, tiene un alerón casi igual que la, sí, pero no es que la de Quartanaro. No es definitiva esa moto, he leído, por eso no la he puesto. No, ¿cómo no va a ser definitiva? Ya se ha presentado en los salones. Vale, la de calle, ¿eh? ¿Tú? Sí, hay una versión... La de calle. Sí, no, y no. la BMW de calle tiene los alerones más grandes que la que ha sacado ahí. Vale. Bueno, van a más en el 23, ¿vale? Sí, vale. Ok, Carlos. ¿Qué más? Esa es la primera. Esa es la primera. Es que, ¿ves? Siempre me pone faltas, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la R1, que es esta, ¿no? ¿Vale? Motorbike, que tiene las alas... Bueno, ha hecho la versión... Es que sabes lo que me pasa a mí, que yo veo mucho comercial. Pon esa foto... Veo mucho tema comercial. Pon la foto, ¿vale? En grande. Que sí. Williams. Que la estoy poniendo. Yo veo mucho tema comercial, Jero, ¿sabes? Veo que ven la de MotoGP y dicen, bueno, pues vamos a poner las alas de la MotoGP, ¿vale? A la de calle. Yo no sé si lo van a usar esto en la de competición. Bueno, sí, Carlos, estamos hablando de lo que hay ahora. Esto es el año que viene. Entonces, el año que viene, si hacen el test que yo he visto, no lo llevan esto, ¿vale? El test que han hecho Superbikes, estas fotos que tú has visto aquí, las saco del test, muchas, ¿eh? O sea, que no llevaban esto. O sea, la última foto que pusiste era de una carrera porque iban en pelotón en una curva. Sí, pero o sea he sacado fotos del test, coño. Esta es el test, tío. Coño, esto es el test. Esta es la de Honda, ¿vale? Y hay más fotos. Mejor del café. Bueno, me he dejado esa. ¿Qué más me he dejado? Va. Venga, Carlos. ¿Qué más me he dejado? No, que haya visto, te has dejado eso. Vale. Te has dejado el tema por el que yo llevo preguntando un mes ya. Sí, por eso hacemos un vídeo de eso. Se podría arreglar el tema de Honda cambiando el sistema de suspensión delantero. Vale. Ya sabes de qué va, Jero, ¿vale? Carlos te pregunta por ese tema, bueno, no sé si es monobrazo o el tema del basculante delantero de la Elf, esa moto, si eso sería una solución para Honda, ¿vale? Ese tema tal. Yo creo que eso merece un vídeo para eso, Carlos, pero de entrada sí que te quiero responder rápido, Jero, sobre esto, ¿vale? Muy complejo responder porque el tema del basculante delantero necesita Carlos, una mayor rigidez, necesita de una bastante mayor rigidez de lo que ahora mismo ofrece un chasis habitual, ¿no? Estamos hablando de que la horquilla permite una mayor sencillez. Es verdad que el basculante lleva la masa más abajo, eso siempre es muy bueno,
pero necesitas cambiar otros elementos que para mí creo que ahora mismo sería cambiar mucho la moto, serían muchos más cambios y bastante complejo. Carlos, ya lo escuchas en el diferido, ¿vale? Pero es un cambio muy radical y hay que cambiarlo todo básicamente. Y bueno, ya lo escuchas y ya hablaremos de esto más adelante, ¿vale? ¿Alguna pregunta más, Carlos, a Jero, a tu ingeniero favorito del canal? Y otra pregunta. A ver, otra pregunta. Pero esto es un poco para venir de la historia hacia acá, sobre los carenados tipo Dolphin. Vale, Carlos me ha pasado. Claro, eso es de Que tenía incluso aerodinámica tanto delante como carenaban la rueda trasera también. ¿Por qué ahora no se carena la rueda trasera? ¿Por qué ahora no se carena la rueda trasera? No se carena la rueda trasera. Pregunta Carlos, porque estas fotos son. No sé de qué año es. Esto sí que es la gota esa de agua famosa, ¿no? La gota de agua que decíamos, ¿no? Estos son de finales de los 50. Sí, 50 y pico leído, ¿vale? Entonces la pregunta es. ¿Por qué no se tapa la rueda? Pero perdona, es que si te vas a la RG500 del 78, ya llevaba carenada también la rueda trasera. Pero tú dices a Taramaso que le tapa la rueda trasera y se suicida ya Taramaso, ¿vale? Por el tema de las temperaturas. Yo creo, pero no sé si será por eso o no. Jero, ¿tapar la rueda trasera sería algo ahora, por ejemplo, viable o sería efectivo? Realmente sería interesante si alargara ese carenado hacia atrás, quiero decir, al final hiciera el vehículo más largo de lo que realmente es. Lo mismo que lo estás haciendo por la parte delantera, la parte trasera también, en el caso de esta foto concretamente, pues llevarlo más atrás, bastante más atrás. Entonces, sería muy interesante a nivel aerodinámico, sobre todo para reducir resistencia. Pero en cuanto a la generación de carga, no habría ningún cambio. Con llevar la rueda trasera descubierta o no habría una diferencia fundamental ahí. Carlos, lo escucharás en el diferido, ¿vale? A nivel de resistencia al aire sería muy favorable si lo largas más hacia atrás, pero a nivel de carga, pues obviamente no, ¿vale? Lo escucharás en el diferido, ¿vale, Carlos? ¿Algo más? Igual que, y la última pregunta, en Moto3 tú has visto que se usa la rueda lenticular como en las bicicletas, ¿por qué en MotoGP no? Básicamente por la potencia de la Moto3. No tiene... para poder alcanzar una velocidad punta elevada, si tú colocas una rueda lenticular, te favorece mucho el flujo de aire sucio que genera esa rueda trasera o delantera y por lo tanto tienes una ventaja ahí aerodinámica que se puede explotar muy bien. A falta de potencia, una moto con poca potencia, Carlos, pues ahí sí que ayuda, pero una MotoGP, eso, pues, como van sobras de potencia, eso no tendría tanta Un Fórmula 1 tiene más potencia y hubo un tiempo que se usó una tapa lenticular que se quitó por problemas en el cambio de ruedas y por reglamentación. Sí, pero ahora se ha vuelto a instaurar otra vez. Ahora de nuevo está... otra vez. Vale. Bueno, básicamente en Fórmula 1 las ruedas son tapadas, ¿no? Jero, lo que tú dices, Carlos, sí. Y en MotoGP no, es lo que tú dices, ¿no, Carlos? Sí. Vale. Sí. Entonces, ¿algo que opinas sobre esto, Jero? En MotoGP, llantas abiertas de radio, bueno, ¿vale? Y en Fórmula 1, llantas tapadas. En el caso de la rueda delantera, como llevan los carenados que llevan para la horquilla y demás, no creo que haga mucha falta poner una... De hecho, hay un estudio CFD por ahí muy interesante, lo que pasa es que tendría que buscarlo, en el cual se ve que una rueda lenticular totalmente tapada no tiene por qué generar menos resistencia aerodinámica que una rueda que vaya parcialmente tapada. Entonces, ya digo que tengo que buscarlo, no sé dónde lo encontré o dónde lo tengo, pero sí es muy interesante eso. Muy bien. Carlos, lo escucharás en el diferido, ¿vale? Porque... ¿vale? Pero es interesante, ¿vale? Yo te agradezco tu interés, bueno, tu control que me tienes a mí siempre en el canal, Carlos, y te agradezco, ¿vale? ¿Ok? No, las preguntas son muy buenas, por cierto. Las preguntas son muy buenas, ha dicho que las preguntas son muy buenas, ¿eh? O sea, que... Jero, ¿vale? ¿Ok?
ahora me debe un monográfico Vale. sobre la suspensión delantera. De acuerdo, Carlos. Oye, La Carlos, famosa gracias, L. ¿vale? Y tú sabes que yo soy como un cazarrecompensas tejano. Sí. Tú, O sea, yo hasta que no haga el monográfico voy a estar ahí dando por saco. tú cuídame el chat también, que no se descontrole el chat, que... Aquí nada más que veo jajaja por todos lados. Bueno. Oye, Carlos, yo te agradezco, como siempre, ¿vale? Me Vale, ayudas estoy mucho. viendo unos anuncios preciosos. Vale. Muy bien. Cada vez tienen más anuncios, tío. Porque somos más buenos cada vez, hombre. Porque te paguen más. El chat Que la está de publicidad lujo. se paga. Aquí vamos al lío, dice que el chat está de lujo, o sea que... Sí, ya. Vale. Pero él no entra a hablar de motocross. Cagón. Bueno, ya entrará, ya lo picaremos. Gracias, Carlos, tío, ¿vale? Hablamos. Gracias. Pero me debes un monográfico. Ya te has ido, ya. Sí. Ya te has ido. Eso está garantizado. Dice que está hecho. Muy bien. Venga, va. Vale. Carlos, Adeu. hasta luego. Adiós. Bueno, siempre hablo mucho con él, siempre tiene temas muy interesantes. No, las preguntas, para ya digo hablar, que las preguntas son muy interesantes. Están muy bien planteadas, vamos. Sí. O sea que él bueno, su vida es la moto, se fija en todo, lleva muchos años y tiene mucha información siempre y está al día de todo. Es una enciclopedia también, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, chicos, estoy contento que veo que os gusta el directo. Hemos hablado de las superbikes. Yo al final he sacado el tema neumático, porque si no lo saco, reviento. Lo he sacado. Me gusta mucho lo que ha dicho Jero sobre eso, ¿vale? Porque yo tengo mis convicción, estoy seguro de lo que está pasando en MotoGP, estoy totalmente seguro. Y creo que hay que hacer un cambio ahí, ¿vale? Porque para acabar, Jero, Pirelli está en MotoGP y Superbikes. Entiendo que no tiene nada que ver, pero a nivel de políticas, ¿hay algo de Pirelli que nos puedas aportar tú de MotoGP y de Fórmula 1 a Superbike? Pues también están teniendo problemas con la comunicación. Y el problema es que no se les deja a los pilotos tampoco hablar abiertamente de cuál es la opinión que tienen sobre los diferentes compuestos. Y luego además tampoco se explica muy bien ni en DAZN ni en otras, digamos, televisiones. No sé si en Sky Sports se explica algo mejor, pero no se explica muy bien del todo los diferentes tipos de compuestos. Pirelli los numera de C1 a C5 por su dureza. Y luego en el circuito simplemente habla del blando, medio, duro, color rojo, color amarillo, color blanco. Y al final, sí, Pirelli especifica qué números son, pero no termina de estar muy claro. Hay cosas ahí que se podrían mejorar, sobre todo en el tema de comunicación. Y luego el neumático, sí, mi opinión es que es excesivamente duro para la categoría de Fórmula 1. Creo que por un lado está bien porque necesita un neumático que sea rígido y duro para soportar las cargas aerodinámicas, pero por el otro el espectáculo merma un poco y necesitarían hacer un neumático un poquito más blando para que los pilotos pues tengan que pensarse muy mucho el atacar o no atacar, tener y obligar también a que haya más de una parada en boxes, que muchas veces ese es el problema que hay en la Fórmula 1. Aparte de lo difícil que es adelantar, si solo tienes una parada estratégica, al final se complica muchísimo el adelantar, ¿no?, al piloto que tienes delante. Muy bien, Jero, gracias por tu masterclass como siempre. Vamos a ir haciendo poco a poco, vamos descubriendo cosas contigo, nos ayudas un montón y poco a poco vamos a sacar lo que nos sacan desde dentro, la información, vamos a ir nosotros descubriendo aquí cosas en el canal contigo. Y nada, como siempre, ya sabes, ahora vienen fiestas, dejamos ya para enero el próximo vídeo seguramente, pero ya está, ya iré pensando en temas y si tú tienes alguno, obviamente me lo consultas y esta es tu casa, ¿vale? Que aquí siempre serás bienvenido, ¿de acuerdo? Pero, muchísimas gracias. Bueno, de momento el tema de la ELF, que le tenemos prometido a Carlos, y a partir de ahí pues ya lo que haga falta. Me voy a mirar lo del basculante porque ya me ha picado la curiosidad. Vale. Y el monobrazo. Sí, el monobrazo. Ahí te la has jugado, ¿no? Ahí te la has jugado. A ver, quiero dejar claro que Jero es Fórmula 1 y ahora está
le ha llamado la atención lo que es MotoGP, las salas, y ahora está estudiando MotoGP, pero viene de la Fórmula 1, ¿vale? O sea que yo le he hecho una pregunta que no tiene nada que ver con el tema aerodinámica, que era el tema de hoy, y le he hecho basculante este, ¿vale? Entonces, ahora por eso ha dicho esto, Jero, ¿vale? Que no, ¿vale? Que no vengáis aquí a un hater ya, ¡mira! No. Pero no, No, aquí... es algo que no lo tengo tan por la mano. Repito, entiendo que al colocarlo solo en un sitio estás buscando algo en la dinámica de la moto, pero ya digo que no puedo especificar exactamente el qué porque lo desconozco. Entonces no. Prefiero en ese sentido pues no seguir hablando de eso porque claro, pero que sí, pero vamos, lo voy a estudiar, lo voy a mirar y a ver lo que saco. Muy bien, Jero, tío. Pues nada, gracias, ¿vale? Vamos Muchísimas gracias hablando. a vosotros. Venga, hasta luego. Chao.